listos? ¿El corazón está abierto? ¿La mente dispuesta? Sí, vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche. Lleva por título el mensaje de esta noche que quiero tener y saben que como casa vamos teniendo una construcción en todas las cosas que el Señor nos viene hablando. Poco a poco vamos creciendo en el entendimiento de lo que es realmente el Evangelio. Cómo trabaja Dios en el corazón del hombre, cómo Dios trabaja no solo en nuestro corazón, sino que Dios siempre envía su palabra, y es lo que venimos abordando en este último tiempo. Dios envía su palabra, viene a nosotros, y ese corazón, si está preparado, está dispuesto, Jesús le llamó buena tierra. Si ese corazón, que es buena tierra, está quebrantado y está abierto al Señor, Dios sí termina produciendo en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, el cambio que Dios se propuso hacer en la tierra. Dios no hace nada por imposición, ese no es Dios. Dios no trabaja por una lista de sí y por una lista de no, sino que Él trabaja en el corazón del hombre. Y la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y para seguir un poquitito adelante, el título de este mensaje es la palabra, el arrepentimiento y la cruz diaria, y vamos a ir siempre al meollo y al punto neurálgico del Evangelio. Vamos a ver qué es lo que Jesús dijo y cómo Jesús presentó el Evangelio. No podemos tomarnos de creencias propias, ni tampoco armar una doctrina o formular una creencia en mi mente por experiencias o por lo que me dijeron, sino que necesitamos ir a la Biblia para conocer a Dios y entender su plan. Y vimos en el último sábado cómo el arrepentimiento termina siendo algo inherente a nuestra salvación. Vimos que hay una generación que no pasa por el arrepentimiento porque sencillamente cree que Dios ya le perdonó los pecados, porque para eso vino Jesús y murió en la cruz. Y es una verdad eso, pero quedarme con eso es una verdad a media. Y una verdad a media es un engaño. Y a veces vivimos en ámbitos de engaños, donde creemos que, bueno, sí, pero si Dios ya murió por mí, y total, yo le pido perdón y Él me perdona. Si todo pasaría por el perdón, la verdad que en vano murió Jesús en la cruz. Porque Él también, no solo que otorga el perdón, sino que Él está buscando corazones arrepentidos para no reincidir en una vida de pecado, para no reincidir en una vida de error, que el error no solo lo pagamos nosotros, sino que también lo paga nuestra generación. Y estamos observando esto. En otras palabras, la verdadera libertad que Dios ofrece se experimenta por medio del Espíritu Santo. Esto lo dice 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En cada lugar y en cada corazón que habita el Espíritu de Dios, siempre hay libertad. Por lo tanto, la libertad tiene mucho más sentido en nosotros. No es una libertad que viene a mí porque yo se la pedí a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame en esta situación. Y sin duda que Dios escucha cada una de nuestras oraciones, aunque leyendo las Escrituras también encuentro de que muchas de nuestras oraciones tienen estorbos, es decir, no llegan a oídos del Señor porque pedimos mal, porque estamos mal enfocados, porque pedimos para nuestro propio bien y no pedimos para el bien de lo que Dios quiere hacer. Hay muchas condiciones de esa oración, pero siempre que el Señor es gobierno en nosotros por medio del Espíritu Santo, Él nos provee la verdadera libertad. Y de esto voy a comenzar a hablar en esta introducción. Que la verdadera libertad que Dios ofrece no es solo un rescate, sino que nos provee una pregonación. Y cuando digo pregonación, y utilizo esta palabra por lo que vamos a leer ahora, pero Dios no solo viene a rescatarte, a sacarte de la situación difícil en la cual nos podemos llegar a encontrar, sino que Dios, además de sacarnos, además de rescatarnos, su palabra me enseña de que Él viene a pregonarte. ¿Qué significa? Viene a hablarte para que alcances la verdadera libertad.
No, yo quiero que Dios me saque de esta situación y ya está, no le pido más. Es que Dios no hace solo ese rescate. Dios no solo te pone en libertad, sino que va a hablarte para que seas verdaderamente libre. Ese es el problema generacional que tenemos. Mucha gente quiere que Dios lo escuche, pero nadie quiere escuchar a Dios. Entonces no experimentan la verdadera libertad. Tienen una libertad a medias. Si me lo permite, me tomo esa licencia. Una libertad a media, la cual nunca llega a ser una verdadera libertad. Y esto dice Lucas capítulo 4, y acá dije que les iba a leer. Lucas capítulo 4, verso 17 al 19. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, Lucas 4, verso 17 al 19. Dice, y estas son palabras de Jesús. Este fue Jesús, le voy a poner el marco, este fue Jesús llegando al templo, toma el rollo del libro Isaías, ¿sí? No tenían la Biblia, tenían todo el rollo, así que lo tomaron, abre y lee Isaías. Y dijo de esta manera, el Espíritu del Señor está sobre mí. Abro paréntesis, esta profecía hablaba de él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. A ver, acá lo acabamos de leer. Como que no era necesario que Jesús en una sola vez te esté diciendo yo vine a darte libertad, sino que 2 veces menciona la palabra libertad. Y esta profecía hablaba de él. Y observamos en estas líneas con claridad y muy puntualmente que él venía a darle no solo una libertad al hombre que iba a ser visible, sino que además de darle la libertad de la opresión, le iba a dar libertad de la cautividad. 2 veces, repito, menciona la palabra libertad. La primera te está diciendo, yo vengo a poner en libertad a los oprimidos, pero a pregonar libertad a los cautivos. No solo vengo a poner en libertad al oprimido, es decir, estás oprimido, yo te saco de esta situación y yo te pongo en otro lugar. Pero atención, porque mientras que yo te traslade, yo voy a hablarte. Yo voy a pregonarte la libertad. Yo voy a darte palabras que a vos te terminarán haciendo verdaderamente libre. Entonces comprendo de que la libertad que Dios ofrece no es la libertad que promete la religión que está vacía. No es una libertad que dependa de vos ni de mí. No es una libertad que si yo hago esto, aquello y lo otro, yo soy libre. Mire, hermanos, si la libertad dependiera de nosotros, alguien que me responda en esta noche para qué murió Jesús en una cruz. Necesitamos a Dios. Solo Él puede darnos libertad. Por eso dice, no solo vengo a ponerlos en libertad, sino, y ese verbo poner es colocar, lo que significa es, no te voy a consultar si querés salir o no, yo te voy a poner en libertad. Y tenemos un claro ejemplo, lo vamos a poner ahora. Yo te pongo en libertad. Pero lo que sí es condicional es alcanzar la verdadera libertad, la cual viene por escucharme a mí. Eso dice Dios. Si pones atención a mis palabras, a la pregonación, a la predicación, a las palabras que yo estoy pronunciando, vas a ser completamente libre. Porque la verdadera libertad no solo trata de yo dejar de tener opresión, sino de dejar de ser un cautivo en la vida. Y muchas personas viven cautivas en su manera de pensar. Por eso vemos este ejemplo con Israel. Un Israel que estaba cautivo en Egipto. Estaban oprimidos como esclavos. Muchos de ellos nacieron en esclavitud. Nacieron en esclavitud porque su madre lo había parido en esclavitud, así que ese niño que nacía, que se volvió un muchachito, para él era normal la esclavitud. Era normal tener un tipo de vida porque toda la vida yo vivía así y habían nacido en Egipto.
Así que estaban bajo el yugo opresor del faraón. Y Dios decide poner en libertad a todo Israel, sacarlos de Egipto. Y conocemos la historia. Dios envía a una persona llamada Moisés para poner en libertad. Así que Dios, ¿qué hace? Los saca de Egipto. ¿Conoce usted la historia? Dios permitió que el corazón del faraón se vuelva duro y ahí vienen las 10 plagas, ¿se lo recuerdan? Más o menos tenemos una idea de lo que estamos hablando, pero no es el punto. El punto está en que cuando Israel sale, se encuentran frente al Mar Rojo, lo recordarán también, un imposible. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué los saqué si estoy frente a esto? Dios abre el mar, cruzan y ahí comenzó el desafío de Israel, el desafío de escuchar a Dios. La historia nos cuenta de que no de muchos de ellos Dios se agradó. Dice que no se agradó Dios de muchos de ellos. Y la Biblia dice que terminaron muriendo sepultados en el desierto. Ese no era el plan de Dios para ellos. Al menos para algunos de ellos. El plan de Dios era que lleguen a la tierra que Él les había prometido. Cada uno de nosotros tenemos promesas espectaculares. Todos en nuestras conciencias tenemos la imagen de un Dios que otorga bondades. Un Dios que tiene para nosotros una vida nueva, una vida espectacular, pero no queremos escucharlo. Queremos que la vida nueva en nuestras vidas sea un trámite y nada más. Pero nadie está dispuesto a arrepentirse, nadie está dispuesto a que la palabra de Dios trabaje en nuestra mente para ser libres de aquí. Y lo mencionamos en estos días, se lo recordarán ustedes, cómo Israel, habiendo salido, iban a mitad de camino y por ahí se les cruzó un antojito. ¿Quién no tiene un antojo de vez en cuando? No. Ay, cómo me comería un chocolate ahora. Bueno, tuvieron un antojo y no estaban embarazados. El antojo era, ¿cómo me tomaría una sopita de puerro y cebolla? Dice la Biblia que comenzaron a extrañar el puerro y la cebolla. ¿No estábamos mejor en Egipto? ¿Qué hacemos acá? Porque el desierto se padece cuando no se oye a Dios. La historia termina contando de que Israel, muchos de ellos terminaron en el desierto. No escucharon a Moisés. Muchos de ellos se rebelaron, dijeron, ¿pero quién somos? Si cualquiera de nosotros puede mandar acá. Así que se armó una trifulca impresionante. Se dividieron los que querían ser libres de Moisés diciendo, vos no podés ser nuestro guía, cualquiera puede ser guía acá. Nosotros somos iguales. ¿Vieron? Medio parecido. Hoy todo el mundo se cree que son todos iguales afuera. No son todos iguales. Y para Dios no es así. Así que nosotros podemos. Y Dios dice, córrete Moisés. ¿Pero qué? Córrete Moisés. Dice que se abrió la tierra y se los tragó a los rebeldes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Listo, se acabaron los rebeldes. No más piquete, adelante. Así, muchas otras historias. Y la historia bíblica nos va relatando cómo el desierto se los fue tragando por no obedecer, por no oír, por no querer entender a Dios. 1 Corintios, esto está ahí. 1 Corintios 10. Tengo la versión NTV, que es un poquito más explícita y me gustaría leértelo desde acá. 1 Corintios 10, del 1 al 6. Y miren porque este es Pablo. Tantos años después, cientos y cientos de años después, viene a los hermanos que estaban en Corintio y le dice, ojo, porque la vida que ustedes están llevando adelante se parece un poquito a la vida que sus antepasados tuvieron en el desierto. Atenti. Y ese es el mensaje. Esta es la versión Julián de la Biblia. Ya va a salir, pero ahora vamos a leer la verdadera. Dice, amados hermanos,
No quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Ponemos pausa y ahora leemos el verso 5. Lo que te está diciendo, te voy a hablar de gente que tuvo experiencias espectaculares con Dios. Te voy a hablar de tus antepasados que vivieron jornadas extraordinarias con Dios. Los antepasados de ustedes llegaron frente a un mar que no se abría. ¿Y saben lo que hizo Dios? Se los abrió y cruzaron, ni se embarraron. Cruzaron del otro lado. Sus antepasados, cuando tenían sed y no sabían de dónde tomar, comenzó a salir agua de una roca y no murieron de sed. ¡Wow! ¡Sí! Es más, tenían hambre y del cielo caía maná. Un día se les antojó comer carne, así que del cielo llovieron codornices. Imagínense, si un día, qué gana de comer un asado, te cae una vaca del cielo. Algo parecido. Así que, un lechón escuché por ahí, también. Me gusta ese. Para mañana anunciaron ese tipo de lluvia, pero lo dejamos para otro. O sea, vivieron cosas espectaculares. La ropa no se le envejecía. ¿Sabe qué? Venir a mitad de camino. Che, ¿hace cuánto que salimos? 20 años. Yo tengo la misma ropa. El niñito de 5 años ya tenía 25. Y dice que la ropa le quedaba igual. Hoy hablamos de eso con Vicky. Hay que comprarle esto porque hacen así, se le ve hasta el codo casi. Claro. Pero esto, se les tiraba la ropa, le crecía, la sandalia. Todo se le crecía. Vivieron cosas espectaculares. ¿Saben por qué? Porque esto está diciendo, ellos no se estaban dando cuenta, pero ellos caminaban con Cristo. ¡Wow! Así que vos y yo podemos tener experiencias espectaculares. No, porque hace 10 años atrás Dios me habló, a mí me visitó un ángel. Perfecto. ¿Y hoy cómo estás? La pregunta es hoy, verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. ¡Wow! Así que esta es la advertencia de Pablo a los Corintios. Una advertencia que dura hasta nuestros días es: no te quedes con las buenas experiencias que tuviste con el Señor. La pregunta es hoy, si hoy estás escuchando al Señor. Si hoy estás teniendo en cuenta las advertencias y las señales que en la vida se te van presentando. Si hoy realmente estás aceptando la salvación que Dios te está poniendo cerca. Porque la salvación tiene que ver con esto. Y es algo de lo que vamos a hablar el próximo sábado, pero déjenme hacer un pequeño spoiler. Esto es salvación. Es no solo pedirle algo a Dios y veo que Dios lo ha hecho en mí. Ay, sí, Dios me sacó de esta situación de vida. Muy bien. Pero ahora viene una pregonación. Dios quiere hablarte. ¿Para qué? Para que por medio de un camino de arrepentimiento y de convicción en tu interior, tomes un giro en tu vida y marches hacia otra dirección. Salvación no es un suceso. La salvación es un proceso en nosotros. Porque si la salvación fuese un suceso o un evento, sería como algo que viene a nosotros. Algo que se añadió a mi vida y bueno, ahora antes yo estaba o estoy casado, tengo una suegra y ahora tengo a Dios. Como algo que vino, ¿sí? Como que me compré un perrito, adopté un gatito en mi casa. Y hay gente que toma la salvación como algo eventual, como algo que viene y se añade. Como que tengo la familia, el trabajo y Dios.
Pero Dios no es un anexo. La salvación de Dios no es un evento en nuestra vida, sino que es un proceso, algo que va trabajando en nosotros. Y acá va el punto. Porque la salvación no es algo. La salvación no es una cosa, la salvación es alguien. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Él es la salvación de nosotros. Jesús es la salvación. La salvación no es algo. La salvación es alguien. La salvación es una persona que viene a nosotros y que cuando vino se encarnó y todos le conocieron como Jesús. Él mismo, ¿saben lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sí, pero yo lo miro de otra manera. Mira, te felicito, pero no es así. Respeto, pero no es así. Si yo no pongo atención a las palabras de Jesús, que Él, el Salvador y la salvación de Dios, vino y Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si no pongo atención a esto, me pierdo. Si Él es el camino y Él es la salvación, entonces en esta noche juntos podemos entender esto. La salvación es un camino. Es un andar la salvación. No es algo que vino a mí. La salvación no es algo que viene porque creí simplemente y un día repetí una oración. No. De hecho, eso no está en la Biblia. Tenemos muchísimos ejemplos y dije que era solo un spoiler. El sábado que viene lo vamos a ver más de cerca. Pero la salvación es un camino, es algo que transito. La salvación es una decisión que nosotros tomamos día a día. Sí, pero Dios nos salvó, por supuesto. Pero yo mañana voy a decidir con mi corazón y en ese amor que tenga hacia Dios, seguir escuchándolo para que mi mente sea completamente libre. Y no ser como Israel en el desierto, que se le cruzó la imagen de un puerro y la cebolla y querían volver. Sino que cada día experimentamos la salvación. Mi pregunta en esta noche es si realmente vivimos a Cristo como salvación o estamos viviendo una salvación eventual. ¿Qué pienso sobre Cristo Jesús como Salvador? Porque si la salvación que hemos recibido no la recibimos y aceptamos cada día, esa salvación es una falsa salvación. Yo cada día acepto ser salvado por Él. Mañana me levanto por la mañana y le digo, sí Jesús, acepto que hoy me salves. ¿Y qué envía Él para salvarnos? Lo aprendimos sábados anteriores. Su palabra. Porque Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, es en esta salvación que nos movemos y experimentamos así la pregonación de la libertad por medio del Espíritu Santo. Y usted se puede preguntar, pero yo tengo la vida más o menos hecha. Yo más o menos a mí me va bien. Es que no te tiene que ir mal para creer que tienes que ser salvo. Y acá viene una pequeña ayuda, pero sigue siendo spoiler del sábado que viene. ¿De qué Dios me tiene que salvar a mí? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en mí? Si a mí dentro de todo me va bien, no estoy enfermo, me va bien en el trabajo, tengo todo bien, Dios te tiene que salvar de vos mismo. Dios me salva de mí. Dios tiene que salvar mi casa de Julián. Porque Julián es peligroso. Mañana, sin una palabra de Dios, puedes llegar a tomar cualquier decisión en la vida y arruinar un matrimonio, una familia, echar a perder un montón de cosas. ¿Cuál es el peligro de la humanidad? El diablo, las tinieblas. No, nosotros. Cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, ¿qué le dice? Cuídate del diablo, Timoteo. No, cuídate de ti mismo. No, pero
el apóstol Pablo se olvidó que yo soy pastor y que yo soy hijo de Eunice, una mujer con una fe tremenda. ¿Qué me va a decir que me cuide de mí mismo si yo soy un crack ya? No, Timoteo. El problema no lo tienes ni con el diablo, ni con la serpiente, no lo tienes con las tinieblas. No, porque tengo que cuidar a mis hijos porque el mundo y la calle está tan peligrosa. ¿Sabe dónde está el peligro? Dentro de casa. Con el corazón y la mente de un papá y de una mamá que viven a espalda de la voz de Dios. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina que enseñas. Ten cuidado de tus decisiones, Timoteo. Necesitamos oír a Dios. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y miren, acá vengo a contarles cuál es el agrado de Dios. ¿Agradó a Dios? Salvar a los creyentes. ¿A quién quiere salvar Dios? ¿A quién? Ay, no, Dios tiene que salvar a los pecadores. No dice eso la Biblia. Y ahí se nos queda pata para arriba la Biblia. ¿Pero cómo? Si ¿quién necesita salvación? Confiésese igual que yo. Yo pensaba, y sí, hay el pecador el que necesita ser salvado. ¿Y quién te dijo eso? Porque la Biblia a mí no me enseña eso. No estoy diciendo que el pecador no necesita la salvación. Pero vos sos muy inteligente y lo vas a entender. La Biblia dice que el creyente también la necesita. Y ahí es donde me doy cuenta que la salvación no es algo que viene una vez y ya está, sino que es un camino. Es que desde el día que Jesús, desde ese día mi vida cambió. Mira, hermano, todos los días nuestra vida cambia. Todos los días acepto a Jesús. No solo como el que me salva, sino como el Señor. ¿Y Señor quién es? El que da órdenes y obedecemos. Ese es Jesús. Es Señor y Salvador. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la pregonación. Por la locura de ese fluir de palabras que vienen de Dios al hombre, porque esas palabras le otorgan cada día la libertad que necesita. No sé usted, pero yo necesito ser salvado en este día. No sé usted, pero yo mañana necesito una palabra de Dios. Porque quien practica una religión vacía, ¿qué va a hacer? Todos los días se tira una oración, ya está. Ya le dije a Dios. Me tiro la oración de cada mañana. Oh, Padre, en este día te doy gracias por este rico mate. Encima ya le ponemos onda a la oración, ¿sí? Antes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora, ¿qué haces, viejo? No, yo escuché cada oraciones. Oh, papito, gracias por esta mañana. Ayúdame en el trabajo. Bendecí mi vida. Llévate a mi suegra. No, eso no. Y para. Amén. Y nos vamos. Y Dios te dice, justo que te iba a salvar, te fuiste. Porque la oración no es hablarle, sino hablarnos. Es un ida y vuelta. Yo no puedo salir del momento de la oración sin haber escuchado al Señor. Y es acá donde el camino se va a poner un poquito sinuoso en estos últimos minutos. Pero entiendo que este camino sinuoso nos va a salvar. Y es acá donde la palabra y el Espíritu jamás nos van a conducir a un terreno cómodo para nosotros. Ay, pero yo creí que la palabra que Dios me iba a dar en esta noche era una palabra que me iba a levantar el ánimo. No, te lo sepulta. ¿Ustedes se creen que por qué la gente dejaba de seguir a Jesús? ¿Por qué lo dejaba de seguir a Jesús? Porque Jesús no era un coach. Arriba, tú puedes. ¿Te lo imaginas a Jesús arriba de la burra? ¿Cómo sería hoy? Tipo influencer Jesús haciendo así una selfie, ¿no? Una historia. Acá entrando a Jerusalén. Arriba mis muchachos, ¿no? No. El mensaje de Jesús confrontaba a los primeros que lo hacía sacar cana verde y le producía rabia. Eran los religiosos fariseos que se la daban
de puros, y Jesús le dijo, ustedes son los sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito y por dentro están podridos. Bueno, obviamente no lo van a querer. Un viejo amigo me decía, no te hagas odiar. Yo creo que si Jesús hubiese tenido un consejero, le hubiesen dado ese consejo. Jesús, no te hagas odiar, te van a terminar matando y que para eso vine. Pero ¿a dónde me lleva la palabra que me salva? A un terreno que para Julián no va a ser cómodo. Que para Julián no va a ser un terreno placentero en donde yo sienta que, y ahora sí que la verdad que me siento tan bien. No, seremos conducidos por la palabra a una geografía en donde vamos a perder lo propio, pero vamos a ganar a Cristo. Y Jesús lo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Claro, este evangelio es el reino del revés. Y parece una locura, por eso dice por la locura de la predicación. Y claro, porque venía un día y te dice, si querés ganarlo todo, tenés que perderlo todo. Pero al revés, si quiero ganarlo y quiero tener y acumular, ¿qué tengo que hacer? Ahorrar. Tengo que acumular. Jesús dice, si lo perdés, lo ganás todo. Imagínense las caras que le harían a Jesús, por eso lo dejaban de seguir. Creo que Jesús hoy tendría 3 seguidores en Instagram. Y si tenía un grupo de WhatsApp, salían todos. Fulano ha salido del grupo. Claro, un mensaje de Jesús no caía cómodo, no era tan buenísimo. Y ese era el mensaje de Jesús. Al otro día venía Jesús, como pastor, y decía, gente, ¿quieren ser los primeros? Sí, sean los últimos. ¿Pero cómo? Sí. ¿Querés recibir? Da. No nos gusta. Ustedes no levanten la mano, pero ore por mí porque a mí me cuesta. No nos gusta. Porque todo lo que nos lleve a perder nuestra vida y nuestra comodidad, no nos gusta. Y esa es la salvación que viene de parte de Dios. Nos lleva a un punto en donde nuestro yo, nuestro ego es completamente destruido y aniquilado para que la vida de Jesús sea real en mí. Y es acá donde me doy cuenta que casi todos los creyentes del mundo y las personas del mundo, todos los habitantes de la tierra, saben de qué hablamos cuando hablamos de la cruz romana, de esa cruz histórica. Si yo te digo la cruz, ¿qué tenés en tu mente por cruz? Sea sincero. ¿Qué tenemos en la mente? A un Jesús crucificado con 2 ladrones al costado. ¿Sí o no? Si yo te digo la cruz de Cristo, ¿a dónde te vas? Al Gólgota, al Monte Calvario, donde lo vemos a Él crucificado. Si yo te digo la cruz, nos recordamos de toda la tortura que recibió Jesús, los 40 menos un latigazo que le dieron. Nos vamos a eso, aquella cruz en el Monte Calvario. Y sin duda que todos somos conscientes de esa cruz romana. De hecho, ¿cuántos tienen en sus collares colgada la cruz? Y tantos otros que por ahí, por religión y por práctica o por costumbre, se persignan. Porque de esa cruz todos son conscientes, de la cruz romana. Sin embargo, antes de que Jesús muera en esa cruz romana, Jesús se dedicó a hablar de otra cruz. Antes de que Jesús vaya a la cruz que todos somos conscientes y que todos conocemos, antes de todo eso, Él se ocupó no solo de hablarnos de aquella cruz, sino de presentarla frente a nosotros y de vivirla. Y estoy hablando de la cruz diaria, no de la cruz romana. Estoy hablando de esa cruz que todos los días debemos cargar sobre nuestros hombros. Todos aceptan la cruz romana. Sí, Jesús murió por mis pecados. Y la pregunta es, ¿y la otra cruz que presentó Jesús? La cruz diaria, la cruz cotidiana, ¿la tienes presente en tus días? ¿O solamente llegas hasta la cruz de Jesús y ya está? Él murió por mis pecados. Porque en la cruz romana, Él fue en nuestro lugar.
Pero en la cruz cotidiana, Él nos dejó una demostración diciendo, yo los represento a ustedes, vayan por este camino. Ahora lo vamos a leer. Sus discípulos no podían entenderlo. Imagínense, tanto esperar al Mesías, que es el Salvador. Los profetas lo habían anunciado, vendrá, he aquí nacerá un niño. Anunciaban la llegada del Salvador de Israel. Pongamos en un marco histórico correcto. ¿Qué pasaba con Israel? Estaba bajo el yugo opresor de Roma. Estaban cansados de que los asalten con los impuestos. Estaban hasta acá. No queremos ni ver a los romanos. Y tantas profecías había de que Jesús los iba a liberar, de que el Mesías los iba a liberar. Llega Jesús y dijeron, acá llegó nuestro Salvador. ¡Ja! Para Roma que lo mira por TV. Y Jesús que le dijo, arrepiéntanse. No piensen así. Claro, se imaginaban que iba a venir un gran rey, un gran ejército, que lo iba a liberar de Roma. No. Es más, llegó el punto en que Jesús le dijo que él iba a morir. Pero, ¿qué Salvador es este? ¿Se da cuenta que es el reino del revés? ¿De qué Salvador me están hablando? De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos, miren que es necesario que yo padezca y muera. Y que al tercer día yo resucite. Ahora lo voy a leer. Y salta Pedro rápido, como siempre. Jamás te ocurra esto. Imagínate, le van a matar al Salvador. Miren, Mateo 16, verso 21. Desde entonces, tengo la versión de Biblia de las Américas. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y ponga atención porque esta parte está espectacular, y resucitar al tercer día. A ver, Jesús está diciendo, miren que yo voy a sufrir muchas cosas de parte no solo de los ancianos, sino de los escribas, de los sacerdotes. Voy a morir, no dice me van a matar, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y tomándolo aparte Pedro, como haciéndose el crack, ¿viste? Cuando vos decís, ¿tenés un segundito, Jesús? Sí, vení. Nunca te ocurre esto, ¿no? Está todo bien, la verborragia de la prédica, todo muy buena, pero por acá no, Jesús. Pero volviendo él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En toda esta historia, ¿qué veo? Que lo único que ellos escucharon y se perdieron la parte más importante es que iba a morir. Pero nunca se percataron de que el mismo Jesús les estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día. ¿Y por qué digo esto? Porque pasó el día de la resurrección. Nadie podía imaginarse que Jesús había resucitado. No le creían. Las mujeres, las primeras en ir a la tumba, ¿recuerdan? ¿Qué pasó? Se les apareció un ángel. Y dice la Biblia que quedaron perplejas. Frente a todo lo que estaban viendo, corrieron para avisar a los discípulos y dijeron, Jesús resucitó. Salieron estos de raje para la tumba porque tampoco creían. Así que ni las mujeres ni los discípulos habían podido escuchar con atención las palabras de Jesús. Las perplejidades y los asombros que tenemos en la vida siempre vienen por no escuchar con atención la voz de Dios. Y les pasó a los discípulos. Sin embargo, este no fue el mensaje que Jesús anunciaba. Si bien Él venía a dar su vida en lugar de nosotros en esa cruz romana, también Él venía a representarnos en la cruz diaria. Esto es, en la continua y cotidiana negación al yo. ¿Qué significa? Que no solamente Él anunció que Él iba a morir en esa cruz, e iba a estar colgado de un trozo de madera, sino que Él también estaba anunciando que cada día era necesario renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestra voluntad, a nuestro querer, a nuestros deseos, a nuestros propósitos.
La palabra de Dios, cuando trabaja en corazones fértiles y encuentra siempre un espíritu quebrantado, siempre va a producir arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es remordimiento. ¿Qué tiene la gente allá afuera? Remordimiento. ¿Y hasta dónde llega el remordimiento? Hasta la culpa. Se sienten tan culpables que no pueden dormir de noche. Pero hasta ahí nomás. Sin embargo, el arrepentimiento nos conduce a un camino en donde todo el tiempo estamos tomando decisiones de vida y determinaciones. El arrepentimiento produce, lo dijimos el sábado anterior, produce una tristeza que no se puede comparar en nosotros. Y Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, le dice, yo estoy feliz que ustedes se sientan tristes porque esa tristeza a ustedes les está conduciendo a arrepentirse. Y entonces, pastor, ¿es normal venir a una reunión y escuchar una prédica, salir tristes? Sí. Porque la palabra de la cruz, la palabra de Dios siempre será una ofensa para nuestro egoísmo. Siempre la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, parece ofender todo nuestro mundo. Y Dios lo que quiere hacer es destruir nuestro mundo. ¿Pero qué? Dios es un destructor, entonces, ponele. No, pero yo esta parte de mi vida la tengo un poco mal y necesito que Él me arregle esto. Y Dios te dice, no, que el problema no es eso, el problema es todo esto. Toda tu vida. Y es ahí donde la palabra viene a nosotros para transformarnos. Llevarnos a arrepentimiento, un arrepentimiento producido, guiado y conducido muchas veces por ámbitos de tristeza. Y que yo, por haber escuchado a Dios y por leer la palabra, yo me puedo dar cuenta. Esto no lo puedo volver a vivir. Esto está mal. Me arrepiento de haber tomado esta decisión en mi vida. Necesitamos encontrarnos con ámbitos de arrepentimiento. La gente solo quiere el perdón de sus pecados, pero nadie está dispuesto, nadie quiere arrepentirse. ¿Y saben por qué no hay arrepentimiento? Y hoy lo hablábamos con Vicky a la tarde. Porque enseguida comenzamos a levantar una muralla de excusas. Es que yo hice esto porque a mí me hicieron esto, aquello y lo otro. Y al fin y al cabo todos se equivocan menos yo. Yo soy el pobrecito de la situación. ¿Y saben cómo se llama eso? Levantar una muralla tan alta de excusas, tan alta de pretextos en la vida, que lo que terminan haciendo es separarme de la salvación que Dios me quiere dar. Dios te quiere salvar. El trabajo de la palabra de Dios siempre trae transformación en nuestra manera de pensar. ¿Cómo sé de que la palabra de Dios está llegando? ¿Cómo sé que yo estoy experimentando salvación? Porque mi manera de pensar comienza a cambiar. Ya no pienso como antes. Me arrepiento de cosas, de cómo pensé, de cómo vi la familia. Me arrepiento de no haberle dedicado el tiempo a mis hijos. Me arrepiento de no haber hecho en el matrimonio esto a tiempo. Me arrepiento. Pensamos diferentes. Eso es arrepentimiento. Cuando leo en la Biblia la palabra arrepentimiento, la palabra metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. No siempre el arrepentimiento trae lágrimas. A veces el arrepentimiento, mejor dicho, siempre el arrepentimiento trae una manera diferente de mirar la vida. Y eso produce el Evangelio. El Evangelio no es una lista de doctrinas que ahora tengo y que a partir de ahora, porque soy cristiano, no hago más esto y hago esto. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un cambio de la manera de pensar, y eso dice la palabra. Romanos 12 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia del Señor que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué produce la palabra de Dios? La renovación del entendimiento. Cada vez que me distancio de Dios,
mi entendimiento se vuelve oscuro. Y comenzamos a tomar decisiones y acciones en la vida que en el tiempo, por su misericordia, si vemos diferente, nos terminamos arrepintiendo. Esta renovación siempre la produce la palabra de Dios. Y el arrepentimiento siempre abre la puerta para la transformación del hombre. El hombre es transformado cuando la palabra germina en ese corazón. Entonces, hoy tenemos un montón de personas que se dicen ser creyentes o cristianos, pero que son iguales que el mundo. Siguen con su misma vida, siguen con sus mismas decisiones, siguen con sus mismas prácticas, nada ha cambiado en su vida, solo que asisten a un lugar parecido a este, van, dicen creer en Dios, cantan, levantan la mano, abren una Biblia, dicen conocer la cruz de Cristo, llegaron hasta la cruz romana nada más, pero su vida no entró en una transformación genuina. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque nunca la palabra los alumbró y la falta de arrepentimiento, ¿sabe lo que termina produciendo en el hombre? Termina produciendo que el hombre crea sus propias cruces en la vida. ¿Nunca escucharon frases como esta? Esta es mi cruz. Seguro la escuchaste. Esta es mi cruz. A veces se dice en broma, pero a veces se dice en serio. Y a veces creemos que ciertas situaciones de la vida son nuestra cruz. ¿Sabe lo que es una verdadera cruz cotidiana? Es cuando enfrenta esa cruz mi voluntad y me lleva a renunciarla. Cuando me enfrenta, cuando me confronta esa cruz y me está diciendo, este es tu ego, este es tu propósito, esto es lo que vos querés, no lo que Dios quiere. Esta es tu decisión, no es lo que Dios decide. Estas son tus palabras, no es la palabra de Dios. Esta es tu imaginación, este es tu sueño, tu propósito, tu anhelo, no es lo que Dios quiere para tu vida. La cruz diaria viene a confrontarnos, a desafiarnos y a invitarnos, así queremos tomarla. Claramente, yo lo veo en Jesús. Cada día, antes de ir a esa cruz, en donde todos sabemos que Él fue, antes de caminar hacia el Monte Calvario, Él cada día de su vida tomó la cruz diaria. Cada día. ¿Recuerdan cuando fue tentado en el desierto, cuando ni bien empieza y comienza su ministerio, después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Y que en el desierto Satanás le ofrecía. Y él todo el tiempo rechazaba las propuestas del infierno diciéndole, escrito está. Escrito está. Si me adoras, te daré todo. No, porque escrito está. ¿Por qué no te tiras si Dios te cuida? No, porque escrito está. ¿Quieres todo esto? ¿Te puedo dar todos estos reyes? No. Cada día él renunció. Cada día él tomó una cruz. Él es un ejemplo de que nosotros cada día tenemos que tomar una cruz. Por eso, él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es amar a Jesús? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Es entrar a un auditorio, tener una práctica y listo y ya está? ¿Qué es ser un cristiano? Es encontrar nuestra cruz diaria todos los días. Es encontrarme en la vida lleno de la palabra de Dios, de las propuestas de Dios en nuestra vida y decir, no a esto, sí a esto. Llegó, ya le faltaba poco para dar el paso hacia la cruz romana a Jesús y le dijo a su Padre en oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, Jesús tomando su cruz diaria. ¿Qué es entonces la cruz diaria? ¿Qué es esto de vivir la cruz todo el tiempo?
es no solamente ver y creer que Él fue a la cruz, sino que Él me invita a que cada día yo esté dispuesto a morir a mi propia vida. Quiero leerles las palabras de un pastor conocido, Jason Anderson, y él lo explica de esta manera. Dice en pocas palabras, la cruz diaria es una continua negación a toda voluntad del yo y una sujeción interna al poder justo de Dios que destrona y crucifica la voluntad caída y la naturaleza de la carne en el hombre. Al igual que la cruz de madera, la cruz diaria es un instrumento de muerte y es el camino para experimentar la vida de resurrección. Pero la cruz diaria no es un instrumento externo de muerte que solo mata el cuerpo externo, sino más bien una continua muerte interna que mata de hambre, reduce, circuncida, crucifica y libera de todo lo que ha crecido en el alma del hombre, aparte de la naturaleza y voluntad pura de Dios. Tomar la cruz cada día significa vivir de tal manera, escucha esto, que eres cuidadoso y vigilante para permanecer bajo el peso de Dios. Es decir, bajo su influencia, bajo su juicio, en su luz, llevando el yugo de la verdad donde quiera que vayas y experimentándola como aquello que continuamente expone la fuente, naturaleza y manantial de todas tus acciones, palabras, pensamientos y deseos. La cruz diaria de Cristo es el poder de Dios manifestado en ti para exponer, juzgar y quitar todo lo que está caído de la gloria de Dios. Esto es la cruz diaria. Es aceptar la propuesta de Dios. Es tener en mí el peso de la voluntad de Dios sobre mis hombros. Es entregar y rendir mi voluntad y decirle a Dios, yo ya no quiero seguir con mi voluntad porque mira mis años atrás, puedo ver, eso es arrepentimiento, cuando puedo mirar hacia atrás con sabiduría y digo, pero mira todos los años que viví, mira cómo estoy ahora, todo por hacer lo que quise toda mi vida, por llevar adelante mis caprichos, mi voluntad, mi querer, mi propia religión, mi propia teología, mis gustos, mis placeres, mis antojos. Señor, no quiero más esto. Pues bien, quítate de encima el yugo de tu voluntad, carga el mío. Y esa fue la invitación de Jesús. Otro ejemplo, en otras palabras, viendo a Jesús como Él invitaba a tomar la cruz diaria. Si alguno está cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Y quiero terminar en esta tarde. ¿Qué es lo que le cansa al hombre? Su propia voluntad. ¿Qué es lo que nos cansa? ¿Qué es lo que nos vive estando y nos lleva y nos conduce a un estado de ofuscación, trabajados, cargados? ¿Qué es lo que me conduce o lo que le conduce al hombre? Que tenga insomnios por la noche, que esté estresado todo el tiempo, que no puede dormir, que tiene malos pensamientos, que siente oscuridad en su interior. ¿Sabe cómo se llama eso? Yo. Se llama mi propia voluntad. ¿Sabe cómo la Biblia lo define a eso? La Biblia le llama a eso estar muertos acá adentro. Efesios 2 dice eso. Antes estaban ustedes muertos. ¿Cuándo? Cuando andaban según sus deseos, su voluntad y sus propósitos. La muerte espiritual no es un juego. ¿Cuántos de nuestros amigos allá afuera que tienen pensamientos de suicidio? ¿Cuántos que por la noche lloran, que están angustiados y no saben ni de dónde viene eso? Eso es muerte. Muerte espiritual. Por causa de seguir mi propia voluntad, mis propósitos y mi deseo. Pero dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, envió a su Hijo, para que en Él tengamos salvación. Señor, me salvaste. Yo no podía salir de esta situación, pero tu palabra llegó.
Y como dice David en uno de sus salmos, enviaste tu palabra, me rescataste del sepulcro y me libraste de una gran ruina. Yo no sé en qué condiciones podemos estar muchos de nosotros hoy. Quizás estamos describiendo algún corazón que está presente en esta noche o alguien que después lo esté escuchando. No lo sabemos a dónde llega este mensaje. Es que esta persona se veía tan feliz, es lo que parece, pero por dentro están muertos. ¿Cómo puede una persona llegar a quitarse de la vida de la noche a la mañana? Y no es condenar la decisión de la persona. Dios conoce los corazones. Él dice que pesa los espíritus. Pero yo quiero decirte en esta noche, no te permitas seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo una religión vacía que cree que existe un Dios, que cree que existe algún ser que cada tanto le puede tirar algún salvavidas para salir de la situación. Pero hoy Dios es muy claro a través de su palabra enseñándonos que hay una salvación que es cotidiana. ¿Por qué? Porque hay una cruz diaria que vos y yo debemos tomar. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Cierro con el Salmo 81. Verso 10 al verso 14. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Recuerdan, recién lo vimos, cómo Dios los sacó de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto, y los entregué a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Todo lo que hoy te aqueja en esta vida, todas nuestras adversidades ya fueron derribadas por el Señor. Si tan solo me escuchases, te dice Dios. Si tan solo inclinas tu oído a mis palabras. Si tan solo pones atención a los caminos que yo tengo para ti, es entonces que yo de un solo saque puedo quitar tus adversarios. Y Jesús cuando vino dijo, ¿saben? En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíe, yo vencí. Quiero decirte que Él venció eso que te aqueja. Él ya venció. Solo nos queda hacer un cambio de yugo. Vengan a mí. Pues nosotros queremos que llegamos a Dios. Ay, bueno, ahora sí que me siento libre, me saco todo encima y ya está. No, pará, cargá el otro yugo. Porque el Evangelio no es un me saco el yugo, es un cambio de yugo. ¿Qué es el yugo? La voluntad. Entregá tu voluntad, lleva mi voluntad. Entregá tus deseos y tus propósitos y carga el mío. ¿Por qué? Porque mi yugo y mi carga son fáciles. Es ligera mi carga, es liviana. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Te invito a que, si quieres orar conmigo en esta noche, quieres poner tu mano en tu corazón y decirle a Dios, tu palabra entró a mi espíritu. Y yo te doy gracias por darme tu palabra. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos salva. La palabra que nos libera de la gran ruina y de la muerte espiritual que arrastramos. Nos diste vida en tu Hijo y por medio de tu palabra. Y en esta hora, oro para que esa palabra que ha sido sembrada en el corazón produzca el fruto
que tú te propusiste producir. Que hagas prosperar esa palabra en el corazón de mis hermanos. Que hagas prosperar esta palabra en el corazón que en esta noche se abrió para recibir el Evangelio. Y si alguno en esta noche cree en tu palabra, yo sé que para ellos tendrás un manantial de agua viva. Gracias por rescatarnos de aquella muerte, la muerte que teníamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gracias por morir. Pero hoy te decimos que entendemos que no solo se trata de darte gracias por dar tu vida, sino gracias por enseñarnos a tomar esa cruz diaria. Gracias por mostrarnos que sí podemos decirle cada día que no a nuestra voluntad, a nuestros propósitos y a nuestros deseos. Padre, si hay algún corazón que esté afligido y angustiado en esta noche, que por tu palabra sea liberado en el nombre de Jesús. Que se rompan las cadenas de la muerte, la opresión de las tinieblas y declaramos libertad verdadera, libertad completa en el nombre de Jesús. Que todos nuestros sentidos se vuelvan sensibles a tu palabra y a tu voz. Y que tu palabra siempre sea ese alimento apetitoso a nuestro espíritu. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.